Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de estas entrevistas de Derecho, eh, con invitados especiales, profesores, ¿no es cierto?, de la carrera de Derecho en la Universidad TEC, y que también ejercen en otras universidades y ejercen también en la vida laboral en algún organismo en especial. En esta ocasión, bueno, obviamente siempre estoy acompañado con el colega profesor Carlos Hans, quien me acompaña en estas entrevistas, ¿no es cierto?, a los queridos profesores. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por esta bienvenida, este saludo, Félix, y conozcamos a nuestra invitada, que tiene un gran currículum respecto al tema que hoy día nos convoca. Bueno, hoy día tenemos una gran invitada también para esta entrevista, quien es la profesora Isabel Parada Iturriaga. Ella es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Seguridad Social, también de la Universidad de Chile, hace clases en distintas universidades, en principio claramente en nuestra Universidad SEC, en el ramo de Derecho a la Seguridad Social, mismo ramo que ejerce, ¿no es cierto?, en otras universidades, como por ejemplo la Universidad de las Américas, la Universidad Central, también tenemos en la Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, donde hace clases en pregrado, y también hace clases en posgrado en las universidades Andrés Bello, Finisterre y también en no, perdón, solamente en esas dos universidades. Estoy correcto, Isabel, ¿no? Correcto. Bien. Eh, Así que tenemos una gran invitada y nos trae un gran tema. Bienvenida, Isabel, a esta entrevista, y queremos agradecerte también tu participación y que hayas colaborado, ¿no es cierto?, en estas entrevistas que son de la carrera de Derecho para vinculación con el medio de la misma universidad. Gracias, Félix y Carlos, por la bienvenida, y estoy con mucho gusto estar aquí en esta cápsula que yo creo que es de mucha utilidad pública, especialmente en estos tiempos. Qué bueno, muchas gracias. Carlitos. Bueno, darle la bienvenida a Isabel y agradecer el hecho de que esté en esta cápsula. Y sabemos que nos va a hablar respecto al seguro de cesantía obligatorio. Como para iniciar la conversación, Isabel, ¿qué es esto del seguro de cesantía? ¿Está regulado por ley? Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a abordar hoy día. Mira, este tema es bien interesante porque es un seguro que se inicia en el año 2002 con la ley 19.728 y está dirigido y orientado a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Está exclusivamente para este segmento de trabajadores, así que es bien importante. Y crea dos cuentas de ahorro, una que es la cuenta individual de cesantía y la otra el fondo de cesantía solidario. La gracia que tiene, o la virtud que tiene este seguro, es que hay aporte tanto de los trabajadores como del empleador y del Estado. Pero yo creo que es un tema que vamos a ir desarrollando en la entrevista. Pero ese es Sí, más o menos digamos, la idea de fondo de este seguro. y por supuesto darle contexto, porque a propósito de la actual pandemia que nos afecta por el COVID-19, ¿alguna modificación o algo contingente respecto a este seguro de cesantía obligatorio? Efectivamente, tiene toda la razón, Carlos, porque precisamente con ocasión de la pandemia, ustedes saben que se han visto afectados, pero de manera notoria, los empleos, y esto ha ocasionado una gran cesantía y va a ocasionar cesantía porque muchos lugares de trabajo o muchos empleadores no pudieron seguir adelante con esto y tuvieron que poner término o suspender la relación laboral. Bueno, se dictó una ley que se llama la Ley de Protección del Empleo y que precisamente permite a las personas acceder a los beneficios que establece el seguro de cesantía. Y la misma ley establece las tres situaciones en las cuales se puede recurrir al seguro de cesantía en el marco de esta ley de protección al empleo con ocasión de la pandemia. En primer lugar, cuando se suspende el contrato de trabajo por razones de autoridad, por acto de autoridad, como es el caso que nos está ocurriendo actualmente, que es con este decreto de emergencia que nos rige por la pandemia del coronavirus. En segundo lugar, porque cuando se acuerda, un pacto de suspensión del contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador.
Y en tercer lugar, cuando se acuerda un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. En estos tres casos, los trabajadores se encuentran habilitados para recurrir al seguro de cesantía. Es una situación excepcional, porque la regla general es cuando a ti te ponen término al contrato de trabajo, tienes tu finiquito y haces uso de él. Acá no, acá esta situación es una situación absolutamente transitoria y excepcional, y como insisto, vinculada a esta ley de protección del empleo, que es bastante más amplia en todo caso. En virtud de esta premisa, querida Isabel, a propósito de esta, ¿no es cierto?, de esta ley 19728 y la ley de protección al empleo, ¿no es cierto?, que da un poco rienda suelta a este seguro de cesantía, ¿quiénes entonces deberían tener o quiénes pueden optar a este seguro obligatorio de cesantía? ¿Quiénes pueden optar? Bueno, la misma ley base, digamos, la ley de la 19728 es bien clara al respecto. Solamente pueden optar los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo y que hayan iniciado por primera vez una relación laboral con posterioridad a octubre del año 2002. Y ahí hay que hacer un distingo. Por ejemplo, trabajadores que tenían una relación laboral anterior podrían cotizar para este seguro de desempleo, pero siempre y cuando estén en acuerdo con su empleador, porque hay aporte del empleador. Entonces, requieren un acuerdo previo. En cambio, todos los trabajadores que iniciaron su labor por primera vez después de octubre del 2002, obligatoriamente todos cotizan en la medida que estén regulados por el Código del Trabajo. Por ejemplo, los funcionarios públicos no tienen este derecho. Los trabajadores independientes tampoco, pese a que hoy día leí en el diario que se está estudiando una suerte de seguro de cesantía para los trabajadores honorarios. Pero eso no existe todavía. Hasta el momento, solo lo regido por Código del Trabajo. Y saber cómo funciona esto. ¿Cómo funciona Este seguro. Mira, aquí hay que atender a dos cosas. La cotización que se efectúa va a dos cuentas. Una es, en realidad va a una cuenta, la cuenta individual de cesantía, y existe otra cuenta que se llama Fondo de Cesantía Solidario. La cuenta individual de cesantía es la que aporta el trabajador y el empleador, y aquí hay que hacer un distingo del tipo de contrato de trabajo del cual tiene este trabajador. Si se trata de un trabajador con un contrato indefinido, aporta tanto el trabajador como el empleador. Ahí aporta el 2,4% de la cotización imponible el empleador y un 0,6% el trabajador. Y el Fondo de Cesantía Solidario es un aporte que hace el Estado a través de, que se consulta en la Ley de Presupuestos de la Nación anualmente, y que es cerca un poco más de 22.000 UTMs anuales que se pagan en duodécimos. Entonces tenemos dos cuentas. Si el trabajador se encuentra en situación de cesantía, lo primero que va a recurrir va a ser a su cuenta individual de cesantía. Si esta se agota, va a recurrir a este fondo de cesantía solidario. Esa es la mecánica que tiene este seguro de cesantía, como regla general. Tú ya nos estás haciendo, digamos, un approach de cómo se financia este seguro, pero ¿cómo vamos en números, digamos, o en porcentaje? ¿A quién le corresponde qué pagar? Por ejemplo, al empleador, ¿a dónde va tanto porcentaje? Si uno va al fondo de cesantía o si va a otra cotización. ¿Cómo se financia este seguro? Buen punto, mira, buena aclaración que me pide. Si estamos en el contrato indefinido, el 2,4%, hay que hacer un distingo. Este 2,4% es de cargo del empleador y se subdivide en un 1,6% que va a la cuenta individual de cesantía, y un 0,8% lo destina el empleador al Fondo de Cesantía Solidario. Si se trata de un contrato a plazo fijo por obra o faena, ahí este 3%, porque si tú sumas los valores da un 3%, este 3% va directamente a la cuenta individual, pero este va a la cuenta del trabajador, pero con cargo al empleador. Aquí el trabajador no aporta solamente el empleador. Y el tercer monto que tenemos es los 22.000
mira, son, no, más que 22.000, perdona, me equivoqué en el número, son 225.792 unidades tributarias mensuales que aporta el Estado al Fondo de Cesantía Solidario. Esto va cambiando todos los años, pero como te digo, esto se va aprobando en la Ley de Presupuestos de la Nación. Y es un aporte, por eso se dice que este es un aporte de carácter solidario también, este seguro. Es una situación bien, bien especial en nuestra seguridad social. Y Isabel, a propósito de estas circunstancias especiales, porque es una innovación que surgió en la ley, esto del seguro de cesantía obligatorio, ¿qué otros beneficios entrega? ¿Qué otros beneficios además entrega a los trabajadores? Sí, mira, por el sol ya es una contingencia bien lamentable esto del desempleo, pero dentro de lo malo tiene ciertos beneficios para el trabajador. En primer lugar, mantiene un sistema de salud, queda afiliado al sistema de salud público. Se puede seguir atendiendo en el sistema público de salud. O sea, desde ese punto de vista no queda fuera o no pierde su protección sanitaria. En segundo lugar, tiene derecho a asignación familiar cuando corresponda. Ustedes saben que la asignación familiar se recibe pecuniariamente un monto dependiendo de la remuneración que uno perciba. Sigue manteniendo este derecho. En tercer lugar, todo el seguro de cesantía contempla un sistema de apoyo a la reinserción laboral a través de las bolsas de una bolsa nacional de trabajo. Es decir, le tratan de buscar que la persona vuelva a reinsertarse laboralmente. Y precisamente durante el periodo en que dura esta lamentable situación del desempleo, también al trabajador se le capacita, es decir, tiene derecho a capacitación, ya sea en el ámbito en el cual se desarrollaba o en otro distinto, de manera de poder facilitarle la reinserción laboral. Bien, un Quería poco, perdón. un punto que se me olvidó en relación cuando estábamos hablando de los aportes de las cotizaciones. Efectivamente, siempre en seguridad social se cotiza por un mínimo que es el ingreso mínimo mensual, como tope. Y en materia de seguro de cesantía, el tope máximo por el cual tú estás cotizando este 3%, ya sea con aporte digamos, de la forma que ya señalamos, es hasta 120,3 unidades de fomento para este año 2020. Ese es el tope hasta el cual se va a estar cotizando. Yo Bien, quería presentarlo respecto a la pregunta anterior. perfecto. Volviendo un poco al tema de la pandemia, estimada Isabel, ¿esto es de común realización que se usen estos fondos de esta manera? ¿O es una manera extraordinaria que se usa de los recursos del seguro de desempleo? Bueno, en la forma que está contemplado, con las causales que está contemplado y que señalamos al inicio, es durante la paralización digamos, de los trabajos y mientras estén prohibidos o suspendidos la relación laboral. Entonces, es una suspensión del contrato de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley y de naturaleza, yo diría en este minuto, absolutamente excepcional y con plazo. Hay un plazo que está establecido que va a estar vigente esta protección o esta vinculación con la Ley de Protección al Empleo. Sí. Isabel, y a propósito de esto mismo, tú hablas de la suspensión del contrato de trabajo, de la relación laboral, que surge con la Ley de Protección al Empleo. ¿Qué implica, para efectos prácticos, esta suspensión del contrato de trabajo durante esta pandemia, evidentemente? Bueno, claramente se suspende la obligación por parte del trabajador de prestar servicios a su empleador y por parte del empleador de pagar las remuneraciones. Entonces, todo eso queda suspendido mientras estemos haciendo uso de esta ley de protección al empleo. Tú recién mencionaste un plazo, Isabel, con la pregunta anterior. ¿Y cuál sería este plazo? Porque Bueno, ciertamente me imagino que es durante el periodo, ¿no es cierto?, de excepción, durante el periodo, ¿no es cierto?, de estado de excepción, pero me imagino que también la ley contempló algún plazo en específico. ¿Por cuánto tiempo se va a dar? mira, en primer lugar, el tiempo que la autoridad lo determine, porque mientras estemos en situación de decreto de emergencia, con estas restricciones, cuarentena totales o parciales, va a ser mientras rija esa disposición. Pero también
tiene que ver con un plazo que establece la misma ley y que se establece desde el 6 de abril del presente año hasta un plazo de 6 meses. Es decir, más o menos, si no me equivoco, estaríamos en octubre levantándose estas restricciones. Esperemos que no solo las restricciones de esta ley, de toda esta situación, sino que digamos, de haber ya resuelto el coronavirus, de nuestras Claro. vidas, erradicarlo. Pero imagino que va a depender un poco de la situación que haya dentro de los próximos 6 meses, a que se Sí, puedan prorrogar, me imagino. es muy probable, muy probable. Y aconsejable eventualmente. Isabel, otra duda que surge en cuanto a la remuneración, porque con esta Ya. aplicación de la suspensión del contrato de trabajo, un trabajador, ¿cuánto va a percibir en cuanto a su remuneración? ¿Cuánto va a poder cobrar? ¿Cómo es eso? Bueno, en lo que va a cobrar dice relación va en relación, en directa relación con lo que haya aportado y lo que tiene su cuenta individual de cesantía. Pero básicamente hay unos porcentajes que establece la misma ley y que van en orden decreciente. En primer lugar, en el caso que nos aqueja al día de hoy en relación a la pandemia, van a poder retirar el 70% del promedio de las remuneraciones de los 3 últimos meses hasta contado desde antes del inicio o del acto de declaración de la autoridad. Si continúa esto, si continúa cesante en realidad, va a poder cobrar hasta el 55%, al tercer mes baja al 45% y al cuarto mes a un 40% de esta remuneración promedio. Va en relación directa, como te digo, al monto de lo que tenga ahorrado en su cuenta individual de cesantía. Oye, Isabel, y hay una pregunta que generalmente las hacen los periodistas, ¿ah? Porque tú sabes que los periodistas son medio puntillosos. Entonces, ¿de dónde salen estos recursos para pagar este tiempo de paralización? Exacto. Bueno, como te digo, lo primero que se va a recurrir es a la cuenta individual. Si uno como trabajador recurre, lo primero que la administradora de fondos de cesantía, que es la que maneja los fondos y que los invierte, etcétera, va a revisar cuánto tenemos en nuestra cuenta individual de cesantía. Si digamos, porque tengo poco monto o porque no solo va a estar en el tercer o cuarto mes, sino que sigue, se van extinguiendo lo que entra en vigor o empieza o surge el derecho a utilizar el Fondo de Cesantía Solidario. Por eso existe este Fondo de Cesantía Solidario, para apoyar cuando se acaban los fondos de la cuenta individual o estos son insuficientes para poder otorgarle este beneficio al trabajador. Oye, Isabel, como Félix hace la pregunta desde la mirada de los periodistas, yo lo hago desde los trabajadores, porque, ok, se me va a disminuir la remuneración que efectivamente va a venir pagada de este fondo que señalas tú, pero las cotizaciones previsionales, ¿qué ocurren durante este periodo, digamos, de paralización o suspensión, del contrato de trabajo? Buen punto, buen punto. Porque en realidad al trabajador le tiene que importar esta situación de qué van a pasar con sus cotizaciones. Bueno, el empleador o sea, la ley contempla que el empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales, tanto las que son de cargo de él como las de cargo del trabajador, con excepción, y esto es lógico, de la ley de accidentes del trabajo, porque obviamente el trabajador está en su casa, porque está en cuarentena, etcétera, no está sometido a los riesgos laborales habituales cuando uno, o digamos accidentes de trayecto o accidentes propiamente tal de trabajo. Así que eso se suspende, no tiene que pagar esa cotización, pero el resto de las cotizaciones sí las tiene que pagar. Eso sí, que la ley previó también, porque el empleado tampoco está en las mejores condiciones, va a tener que pagar con un porcentaje, no es el 100% de la remuneración, sino que con cargo al 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de esta prestación de seguridad social. Eso Isabel, hay un beneficio perdón, mutuo. perdón. Dígame. Ay, bueno, sigamos. ¿Cómo pensé que ya habías terminado o te queda todavía respecto a esa respuesta? No te escuché, perdona. Si te quedaba algo respecto a esa respuesta, perdón, yo te interrumpí. No, eso. Ya, Lo único que, para finalizar, solamente te podría decir que para que haga efectivo la regla general de que cómo se hacen efectivo... eso, eso te quería preguntar, a modo de corolario, los requisitos que se deben cumplir o que los trabajadores
deberían cumplir, ¿no es cierto?, para cobrar este seguro. Básicamente, para cuando tú tienes derecho, te surge este lamentable derecho, como lo llamo yo, a cobrar seguro de cesantía, puedes hacerlo por cualquier causa. Como es un seguro, tienes que estar despedido, tienes que estar cesante, primer requisito. Y la cesantía puede ser por mutuo acuerdo, por renuncia, por despido, etcétera. No importa la causal del despido. Tú, habiendo cotizado, tienes derecho a cobrarlo. Lo que sí tienes que acreditar es tu identidad a través de la cédula de identidad y presentar el correspondiente finiquito. El finiquito también puede ser sustituido por un acta ante el notario y hay varias situaciones que establece la ley, pero básicamente el finiquito es lo aconsejable. Perfecto. Y esto, ¿dónde se hace? Que sería como lo que a la gente le interesa, lo tiene que hacer en una agencia o un centro de atención de seguro de cesantía que normalmente funcionan, y yo te diría que el 100% en realidad funcionan al lado de las sucursales de las AFP. Porque como un dato que les doy, normalmente, o sea, el tema de la administradora de fondos de cesantía sigue mucho la lógica de formación de las administradoras de fondos de pensiones. De hecho, todos estos fondos que va aportando el trabajador se van a un fondo C y con eso le garantizan una rentabilidad estable al trabajador para que no pierda ni asuma riesgo los fondos que está aportando. Perfecto. Me parece, pues, querido Carlos, entiendo que ya hemos dado vuelta más o menos a todo el tema que nos tenía preparado Isabel, especialmente para este programa. Eh, Quiero darte las gracias, Isabel, por haber colaborado, digamos, en esta cruzada de vinculación con el medio a partir de la carrera de Derecho de la Universidad C, para todo nuestro público externo e interno también. Darte las gracias y por el tiempo que has destinado para esta cápsula, ¿no es cierto?, estos cortos minutos en que le dimos una vuelta más o menos redonda al tema. Carlitos. Nos queda muy claro. Lo cierto es que hay varios puntos en detalle que están en la ley y que uno podría revisarlo, pero la explicación de Isabel creo que nos deja muy en claro porque lo explica además en sencillo, en un idioma para que cualquier mortal pueda entenderlo, principalmente los trabajadores y también los empleadores, que también se ven afectados por esta situación actual. Entonces me queda muy, muy claro, Isabel, te agradezco el tiempo y la preparación de un tema que es muy contingente. ¿Palabras al cierre, Isabel? Sí, en realidad el tema da para mucho, digamos, hablamos bastante como en términos generales, tiene bastantes detalles la ley, números y varios requisitos y formas de sustituir el finiquito por otros, pero podría ser materia de otra cápsula en el futuro para ir ahondando en esta materia que es de gran interés, lamentablemente, sobre todo en estos tiempos. Sería interesante ahondar en el tema, porque es bien interesante en todo caso y sirve mucho a la gente. Así que cuenten conmigo para otra cápsula. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Carlos. Estimados amigos, nos vemos en una próxima oportunidad en una nueva entrevista de Derecho para vinculación con el medio de la Universidad. Chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego.